El gerente se pasaba las manos por la cara, preocupado y tratando de escoger las palabras correctas para disculparse. Señor Wilson, de verdad siento mucho todo esto. Yo quisiera... Pero el anciano lo interrumpió en tono tosco y con una expresión que no dejaba lugar a la negociación dijo: Señor Peterson, creo que será mejor que discutamos este asunto en su oficina si no le molesta. El hombre de negocios pensó que tal vez el anciano lo amenazaría con algún tipo de demanda o con escarnio público, pero ya no era posible retractarse. Lo hizo pasar a la pequeña oficina, mientras que en su mente se acumulaban los sucesos que lo habían conducido a aquel bochorno. Desde que cumplió los 17 años, la única misión de Richard Peterson había sido de ser banquero. Puede que sonara un tanto curioso, pero en aquellos tiempos inciertos y de pobreza, el único lugar en el que a ciencia cierta había dinero era en los bancos. De niño, había tenido muchas carencias, incluso de comida, a pesar de que su madre trabajaba día y noche para poder darlo todo. Escucha, hijito, yo tengo que trabajar para tener poco dinero ahora, pero tú tienes que estudiar para tener mucho dinero después. Esa era la frase favorita de su madre, y también lo que le llenaba de esperanza. Estaba convencido de que si estudiaba mucho y lograba obtener una beca en cualquier universidad, luego de unos cuantos años tendría lo suficiente para que su madre dejara de trabajar. Pero pocas veces las cosas salen como uno las planea. A pesar del esfuerzo que Richard puso para la prueba de ingreso y de sus buenas calificaciones, no quedó seleccionado en ninguna universidad. Fue un golpe demasiado triste y decepcionante para él. Pasó varias semanas encerrado en casa sin querer hacer nada, pensando si valía la pena esperar todo un año para rendir nuevamente los exámenes, hasta que su madre tuvo una seria charla con él. Richard, sé que te sientes mal con lo que ha pasado, pero no podemos permitirnos esta situación. La comida y los servicios están cada vez más costosos. Lamento tener que pedírtelo, pero hasta el próximo año voy a necesitar que encuentres un trabajo. El joven estaba apenado. Sabía que echarse a morir no era ningún tipo de solución y que su madre necesitaba su apoyo. ¿Pero dónde podría encontrar empleo? A sus 17 años no tenía ningún tipo de experiencia cuando existían niños de 11 que ya tenían 2 empleos. Está bien, mamá. Empezaré a buscar un trabajo esta semana, dijo el joven tratando de ocultar su preocupación. La verdad era que encontrar empleo en aquella época no era tan difícil, pero el problema era que, como ahora, no había una gran oferta de puestos interesantes. Llevado más por la preocupación que por un verdadero interés, encontró un puesto como ayudante de panadero. El trabajo era más que todo físico: cargar y descargar los sacos de harina, lavar las grandes bandejas y los hornos, estirar la masa y estar al pendiente de añadir la cantidad justa de levadura. Todas estas tareas requerían más fuerza que inteligencia y le resultaba agotador. Sin embargo, su primera paga llegó a tiempo y era un poco mejor que la de su madre, así que decidió ahorrar la mitad de aquel primer pago. Con el dinero en el bolsillo, se dirigió al mismo banco al que iba su madre. Por extraño que fuera, Richard jamás había pisado un banco. Su madre siempre iba cuando él estaba en la escuela y jamás había tenido un motivo real para acercarse allí. Le sorprendió aquella estancia elegante y limpia, con finos candelabros de cristal y piso de mármol blanco pulido. Los asientos también eran acolchonados y cómodos. Para él era como entrar a un castillo antiguo o la mansión de una familia rica. Mientras hacía la fila para depositar su dinero, pensó que él sería feliz si pudiera trabajar en un espacio tan bello como eso todos los días. Se acercó a la ventanilla y quedó encantado con el trato educado y amable que recibió. Luego de salir con su tarjeta de ahorros y de ver aquella elegante estancia, decidió que él debía trabajar en la banca.
Después de todo, era allí donde estaba el dinero. Sin embargo, no le fue tan sencillo. Tuvo que asistir a varios bancos antes de encontrar uno que estuviera buscando aprendices. Cuando finalmente lo encontró, no era exactamente el puesto que buscaba, pero al menos estaba más cerca. Al menos ya estaba trabajando en un banco, así fuera como recepcionista de correos. El puesto requería bastante concentración de su parte. Debía estar atento de las horas en las que llegaba el camión, cuáles cartas salían y cuántas entraban, además de colocarlas en la casilla correspondiente. Aún no trabajaba en la parte del dinero, pero al menos iba aprendiendo de a poco todas las habilidades necesarias para trabajar de cara al público. En cierta ocasión, el banco decidió promocionar a trabajadores que hubiesen demostrado una excelente dedicación al trabajo. Entre ellos estaba Richard, quien se dijo a sí mismo que esta era la oportunidad de mostrar su valía. Pasó a atender al público en las ventanillas. Allí aprendió la importancia de dar una atención cálida y amable a cada cliente, pues eso demostraba su profesionalismo hacia las personas que decidían confiarle su dinero al banco. Al hacer un estudio de rendimiento semanal, Richard quedaba siempre en los primeros lugares. Él estaba feliz, pues apenas era un muchacho de 17 años y ya había dejado atrás la cruda pobreza en la que siempre había vivido. Luego de un año de trabajo, pudo comprar para él y su madre una bonita casa a las afueras de la ciudad. Se podría decir que estaba satisfecho, pero el muchacho aún quería más. ¡Ay, cariño! Has logrado tanto. Cuando dijiste que querías trabajar en un banco, pensé que te habías vuelto loco. Pero ver todo lo que has crecido me llena de orgullo. Lo sé, mamá, pero aún quiero más. Estoy seguro que puedo hacer muchas más cosas, dijo el muchacho con una tranquila determinación. Su madre se le quedó viendo confundida y muy seria antes de preguntarle: ¿lograr más, hijo? ¿No estás a gusto con todo lo que tienes ahora? ¿Qué más pudieras pedir? Un brillo de determinación y astucia se hizo presente en los ojos del joven antes de contestar: quiero fundar mi propio banco. Su madre guardó silencio mientras veía a su hijo, como si se hubiera vuelto loco. ¿Un banco? ¿Pero qué rayos estás diciendo? No hay nadie en su sano juicio que pretenda invertir en un proyecto de un muchacho que no cumple en la mayoría de edad. Richard lo sabía, pero eso no iba a detenerlo. Estaba convencido de que debía trabajar para tener su propio banco y ser realmente libre económicamente. Como todo sueño o proyecto, aquello necesitaba un gran esfuerzo para llevarlo a cabo. Aparte de trabajar en el banco, cambiando de departamento periódicamente, siempre con cargos más exigentes, Richard comenzó a estudiar administración en un pequeño instituto privado. Allí comenzó a entender la delicada forma en la que se maneja la banca. Comprendió por qué, a pesar de sus sugerencias arriesgadas para inversiones, luego de 3 años estudiando y formándose, decidió presentar su solicitud para abrir un pequeño banco aliado bajo la financiación del banco donde trabajaba. A pesar de la impecable presentación de negocios, los dueños y gerentes se burlaron en su cara. Peterson, usted es un buen trabajador, es dedicado y meticuloso, pero definitivamente no es el tipo de hombre que pueda comandar un banco, le dijo el gerente de crédito. Con un tono de suficiencia, el gerente general añadió: los estudios y la experiencia no hacen milagros, joven. Para abrir un banco, necesitas cierta cantidad con la que obviamente no cuentas. Richard se negó a agachar la cabeza. Quería demostrar que su negativa no les afectaba, hasta que el presidente habló. Todas las observaciones que los distinguidos gerentes hacen son correctas, joven. Sin embargo, me gusta tu motivación y tu espíritu emprendedor. ¿Qué te parece si te damos un reto en nuestro banco? Necesito abrir nuevas sucursales en el sur del país
¿te gustaría ser gerente allí? Su jefe inmediato, el gerente de su banco, lo vio con los ojos muy abiertos, animándolo a aceptar el ofrecimiento del presidente. Tomando aire, el joven contestó: de verdad, aprecio mucho el ofrecimiento, pero voy a rechazarlo. Todo mi deseo está enfocado en abrir mi propio banco. El presidente le estrechó la mano y con un tono amable le dijo: le pediré a tu jefe que te dé un generoso bono de despedida para ayudarte. De todas formas, ten en cuenta que siempre podrás regresar. Richard quedó impresionado con la elegancia y la amabilidad del presidente, así que se propuso ser como él. Él había estado toda su vida en Atlanta. Aquel era un estado pobre y un poco deprimente. Así que buscando opciones para abrir un nuevo banco, pensó que Texas era un estado olvidado, pero en el que podía haber una gran posibilidad de negocio. Al explicarle el plan, su madre de inmediato se puso a la defensiva. ¿Por qué tienes que ir a un estado tan lejano? Tú tienes todas las posibilidades aquí mismo. ¿Cómo se te ocurre rechazar el empleo que te dio el presidente del banco? Estarías haciendo lo mismo, pero con un salario y trabajo asegurado. Por eso, precisamente, le debatió Richard. Yo quiero ser el dueño de mi propia prosperidad. No quiero depender de nadie, sino llevar yo mismo la rienda de mi banco. Madre e hijo tuvieron una seria conversación en la que la mujer ponía reparos a cada idea que proponía Richard. Sin embargo, las cosas parecieron fluir con cierta facilidad antes de partir hacia Texas. Richard encontró un edificio de oficinas en alquiler por un costo por debajo de su presupuesto. Tenía todos los servicios y contaba con un espacio lo bastante grande para construir una bóveda. Los trabajos empezaron antes de que Richard llegara, y para ese momento ya tenía listo el pequeño desván donde viviría, en el último piso del pequeño edificio. Richard pasó unas semanas esperando a que todo el trabajo en el edificio terminara, para poder abrir por fin su propio banco. Lo único que le faltaba era el personal. En aquellos tiempos, contratar un personal era muy fácil. El problema era formarlos y entrenarlos para que estuvieran listos a la hora de atender al público. El nuevo presidente de Peterson Bank se encargó personalmente de contratar a los jóvenes a quienes veía con mejor perfil para aprender sobre el sistema de la banca, y se encargó de contratar a una empresa privada para la seguridad de las bóvedas. El papeleo fue bastante engorroso, y aun cuando ya el banco tenía varias semanas abierto, esos asuntos lo mantuvieron ocupado durante unos cuantos días. A la persona que más le costó encontrar fue a un buen gerente de crédito. En aquellos días, ese puesto se ganaba o por recomendación o por años de trabajo en el área relacionada. Richard no contaba con contactos en aquella ciudad de Houston. Entrevistó a muchos hombres quienes aseguraban tener experiencia como administradores de pequeños negocios, incluso estudiantes de administración, pero por fin creyó encontrar al hombre indicado para el puesto. Bo Clayson parecía tener el perfil adecuado. Había estudiado administración y tenía una pequeña experiencia como cajero en el único banco que había en la ciudad, pero fue despedido para darle el puesto a un sobrino del gerente. A pesar de que no tenía una experiencia impresionante, Richard no podía exigir más en un lugar donde no conocía a nadie y donde los lugareños estaban acostumbrados a ir a un solo banco, pues era el único disponible. De inmediato le dio una larga clase a su nuevo gerente de crédito para enseñarle que era exactamente lo que estaba buscando para el puesto. Necesito que tengas visión. Si vamos a otorgarle una línea de crédito a alguien, debe ser para proyectos que nos garanticen ganancia. No queremos financiar cantinas ni tiendas de abarrotes, a menos que sean realmente lucrativas. Por ahora, y mientras vayas ganando experiencia, consultarás conmigo cualquier proyecto y cliente que te llegue.
De esta forma, el nuevo Peterson Bank abrió sus puertas. Al principio las personas se paseaban curiosas delante de la elegante puerta giratoria de cristal. La estancia limpia y moderna le daba la bienvenida a los curiosos que entraban queriendo saber qué tipo de local estaba funcionando allí, puesto que hasta hacía poco aquel era un edificio de oficinas abandonado. Los cajeros y asesores hicieron un buen trabajo, por al menos un par de semanas. Recibían a los clientes y le hacían un tour por las instalaciones. Les contaban de los beneficios que sobre tener en cuenta con ellos y finalmente, a muchos los hacían abrir una cuenta. Objetivamente, no era un mal servicio el que le ofrecían en aquel banco, pero el problema de fondo se mostró un mes después de que el banco estuviese funcionando. Una soleada tarde de lunes, un anciano encontró el banco con un paso digno a pesar de su cojera. Los atentos asistentes le dieron la bienvenida, ofreciendo incluso café. Lo guiaron a uno de los elegantes asientos de espera y le indicaron que en un minuto sería atendido por uno de los cajeros. Era el único cliente en esos momentos, luego del almuerzo. Los cajeros bromeaban divertidos entre ellos, en vez de atender al anciano con bastón que esperaba impaciente en su asiento. Luego de unos 10 minutos de espera, el anciano no pudo esperar más y decidió hablarle a los jóvenes cajeros. Disculpen, jóvenes, ¿alguno de ustedes sabe cuándo me atenderán? Deseo abrir una cuenta corriente para pedir un préstamo. Los groseros jóvenes lo vieron con desdén y algunos hicieron ignorar al pobre viejillo, tan solo por la ropa humilde y arrugada que llevaba puesta. Oiga, señor, ¿cree que este es un banco de gallinas? Aquí trabajamos con dinero. O tal vez no lo ha visto en su vida, le dijo de forma grosera uno de los cajeros, haciendo que los demás estallara de risa. Cierto, cierto, dijo otro, aún riéndose. Esto no es la ayuda social. Si no tiene respaldo, no venga pidiendo dinero. Quizá venía a pedir un préstamo de ropa, se burló otro más de manera cruel. Indignado, el anciano se levantó. Estaba a punto de levantarse para marcharse, cuando uno de los asistentes se percató de la situación, se acercó y pidió disculpas. Finalmente, decidió llevarlo hasta donde estaba el gerente de crédito del banco. Bob Clayson estaba más que aburrido viendo por su ventana. Desde que le asignaron aquel importante puesto, no había aprobado ni un solo proyecto. Habían venido muchas personas pidiendo crédito para sus pequeños emprendimientos, como zapaterías y herrerías. Algunos tenían conceptos interesantes, como una tienda especializada solo en productos agropecuarios, pero ninguna parecía encajar con las ideas de su jefe. A cada nueva solicitud de crédito que llegaba, Richard y Bob lo discutían, y el flamante presidente siempre terminaba rechazándolo. Se sentía frustrado y poco productivo, pensando en buscar un empleo en una granja, justo cuando el asistente entraba con el anciano. Disculpe, señor Layson, este caballero quiere pedir un préstamo. Dice que no abrirá una cuenta hasta saber si pueden aprobar un crédito para su negocio. Antes de que el abuelo pudiera sentarse, Bob intervino diciéndole: Señor, no se moleste en sentarse. Este banco no aprueba créditos y menos a granjeros de mala apariencia. ¿Quiere un préstamo? Empeño su bastón, le garantizo que es más útil. Aquello era más de lo que estaba dispuesto a soportar. El anciano se levantó con porte digno y vociferó con una voz profunda: Puedo soportar las burlas por mi apariencia, pero hacerme perder mi tiempo es un ultraje demasiado indignante para mí. Yo soy Thomas Wilson, dueño de una de las tierras más ricas en petróleo de todo el estado. Vine aquí porque me aseguraron que me aprobarían un crédito, si podía demostrar que mi negocio valía. Me doy cuenta ahora que los que no valen ni un segundo son ustedes. Con permiso. Thomas Wilson estaba a punto de abandonar la estancia cuando Richard se apareció en el marco de la puerta con la cara roja de la vergüenza.
Había escuchado todo y no sabía cómo disculparse. Señor Wilson, de verdad siento mucho todo esto. Yo quisiera... Pero el anciano lo interrumpió en tono tosco y con una expresión que no dejaba lugar a la negociación dijo: Señor Peterson, creo que será mejor que discutamos este asunto en su oficina, si no le molesta. Richard no tenía idea de cómo sabía su nombre, ni quién era, pero estaba casi seguro que lo amenazaría con algún tipo de demanda o con escarnio público. Pero ya no era posible retractarse. Al entrar a la oficina, le ofreció asiento y algo para beber. Estaba muy enojado y se lo hizo saber con lujo de detalles. Usted es Richard Peterson. Me atendió una vez cuando fui a solicitar un crédito en Alabama. Aquella vez usted me pareció un joven brillante y con mucho talento. Ahora que maneja su propio banco, deja que su reputación se arrastre por el fango, dejando que su personal sea incompetente y grosero. Richard tragaba grueso. ¿Qué podía decirle a aquel hombre que no sonara a excusa? Yo me disculpo profundamente. No tenía idea de que tal indisciplina fuese la carta de presentación de mi banco. Sé que usted quiere un préstamo y estaría encantado de... Ahórrese el discurso, señor Wilson, dijo el anciano en el mismo tono despectivo. Yo voy a proponerle un buen negocio. Quiero que usted patrocine de forma exclusiva mi compañía petrolera. A lo largo de los años, me he dado cuenta que mis tierras son más ricas en petróleo de lo que alguna vez pensé. Necesito capital para financiar nueva tecnología que extraiga más eficientemente todo el crudo que hay en mi propiedad. Si usted pone ese capital, yo me encargaré de multiplicarlo. Richard Peterson estaba anodado. Aquella era la tabla de salvación que necesitaba su banco, el cual estaba cayendo en picada. Sin dudarlo, aceptó la propuesta del viejo magnate, y la primera medida que tomó fue despedir a casi todo su personal, quienes aprendieron de mala manera que nunca se debe juzgar a las personas por su forma de vestir. Al final, Thomas Wilson terminó comprando aquel banco. Richard Peterson ya había cumplido su ambición: trabajar en algo que lo hiciera feliz por mucho tiempo. Si te gustó esta historia, no dudes en compartirla. Deja tu like y suscríbete para más historias encriptadas. ¿Qué te pareció esta historia? Sin lugar a duda, los principios y enseñanzas inmersas en ella aplican a nuestras vidas. No te muevas, quédate allí, que aún te compartiré una historia más que viene a continuación. Fernando creció en una familia llena de secretos. A sus 2 años su mamá perdió la vida. Él nunca se llegó a enterar las causas de su muerte. No obstante, por más que preguntaba qué había pasado, nunca recibía respuestas. Aunado a esto, le tocó vivir prácticamente con la ausencia de su padre, ya que este, después de la muerte de su esposa, se había refugiado en su trabajo. El señor era muy frío con su hijo. Además, laboraba como oficial de la policía. Después de la muerte de su mamá, este joven empezó a ser cuidado por su abuela. Esta amable señora sí se encargó de educarlo, brindarle su apoyo y amor incondicional. Algo que a este chico le gustaba mucho era ver las fotos de los viejos álbumes familiares. Le encantaba ver a su madre y a su papá juntos en el día de su boda. Por esta mujer haber fallecido tan pronto, su pequeño prácticamente no llegó a conocerla. Por eso muchas veces indagaba con su padre y su abuela sobre ella, pero estos nunca le querían decir nada. Por alguna extraña razón, todo lo que tuviera que ver con Jennifer, la madre del muchacho, era tratado como un secreto de estado, al cual él no tenía derecho de conocer. La madre del joven tenía los ojos más hermosos que él había visto. Además tenía una marca sobre sus labios muy particular. Este chico se refugiaba en esas fotografías que eran lo único que lo acercaba a su mamá. Para una semana de fin de curso sus notas escolares llegaron por correo. Eran muy bajas y de ellas era lo único que su papá se preocupaba. Tal vez no le daba compañía y el apoyo que su hijo necesitaba, pero sí estaba pendiente de que aprendiera y se convirtiera en un profesional. Para cuando el hombre vio las calificaciones de Fernando, se airó mucho, buscó a su hijo para reclamarle y se presentó una fuerte discusión. Ambos terminaron muy molestos y el chico solo salió a la calle.
Caminaba y caminaba, sin saber a dónde iba. De repente por el parque vio a una mujer mal vestida caminando hacia él. A pesar de la señora haber pasado muy rápido, él logró ver su rostro, y un escalofrío que le recorría todo el cuerpo se hizo presente. Esos ojos y esa marca que la mujer tenía en sus labios se le habían hecho muy conocidos. Él sabía que lo que pensaba era una locura y que tal vez era solo una coincidencia, pero no tenía control de sí y su corazón lo impulsó a seguir a la señora. Después de recorrer ciertas calles, la mujer llegó a un supermercado. Fernando se dispuso a detallarla y no podía creer lo que sus ojos estaban viendo. Esa mujer era idéntica a las fotos que tenía en casa de su madre. Sin embargo, él sabía que ella estaba muerta y por eso decidió regresar a su hogar. Lo primero que hizo al llegar fue buscar aquel viejo álbum de fotos. Después de hojear un rato, no tenía dudas. Esa era su mamá. El muchacho no sabía por qué su familia le había mentido toda su vida, haciéndole creer que Jennifer había muerto. Por lo descubierto, él decidió buscar a la señora nuevamente. No lo haría en ese momento porque ya era muy tarde, y por la hora tal vez no la encontraba. A la mañana siguiente el chico se levantó muy temprano. Era sábado y por ende estaba libre de la escuela. Él se fue nuevamente al súper a esperar a la mujer. Cuando la señora llegó se sentó en una cobija, así que él se armó de valor y se acercó a ella. Esta mujer lo veía con mucha indiferencia, pero él seguía ahí, sin dejar de verla. La señora, por la manera de él actuar, le preguntó que qué quería, pero el muchacho le dijo que nada. De igual forma él no se retiraba del lugar. Esto hizo que la mujer se molestara y le dijera que no la hiciera perder su tiempo, pero él en un instante sacó una fotografía de su madre que había agarrado de su casa. Cuando ella vio la imagen quedó impactada. La mujer se notaba impresionada. El joven le preguntó que si era ella, pero no recibió respuestas. Por el silencio de la mujer, él decidió decirle que se llamaba Fernando y que toda su vida había creído que estaba muerta. Ella a sus palabras solo le dio una triste sonrisa y luego comenzaron a hablar. Él trató de indagar todo lo que había sucedido. Le preguntaba que por qué estaba ahí y no con ellos en casa, pero ella no quería hablar del tema. Además le hizo prometer que no le contaría del encuentro que habían tenido a su padre. Mientras Fernando caminaba a su casa, iba inmensamente feliz, ya que se había encontrado con su mamá. A la vez también llevaba un poco de enojo, debido a todo lo que había descubierto. Sabía que no podía reclamarle a su padre porque había jurado ni mencionar lo sucedido. Cuando llegó a su residencia, en la entrada se encontraba su papá. Él, para no explotar porque sabía que le habían mentido, solo respiró mucho aire y subió a su cuarto. Desde ese momento, Fernando fue cada día después del colegio a visitar a la señora. No le permitiría a nadie que fuera un obstáculo. Ellos pasaban horas conversando, pero cuando él le tocaba el tema del pasado, la mujer esquivaba la charla. Mientras más pasaba el tiempo, el muchacho se angustiaba más por la señora. Quería sacarla de las calles, pero no sabía cómo hacerlo, en vista de que ella misma no quería que su familia se enterara de que ellos hablaban. El joven la ayudaba con todo el dinero que recibía, pero esto no le daba abasto, así que decidió hacer algo que no consideraba grave, ya que era por una noble causa. Él empezaría a robar a su padre para ayudar a la señora. Por un tiempo su progenitor no lo notó, pero como buen policía terminó descubriendo a su hijo. Un día lo encontró con las manos en la masa a la hora de sacar el dinero del lugar en donde su papá lo guardaba. El hombre gritó y le dijo muchas cosas ofensivas a Fernando. Por sus palabras el muchacho estalló y le contó todo. Lo tildó como un infame mentiroso. Aunado a esto, amenazó con irse de la casa a vivir con su madre en las calles, pero el hombre no dijo nada y solo se fue a su cuarto. Cuando llegó la mañana, este chico salió a visitar nuevamente a la señora. Cuando iba llegando pudo ver a lo lejos a un hombre hablando con ella. Era su padre. Este se veía muy enojado y le reclamaba a la mujer. Después de irse, el muchacho se acercó a ella, pero esta con lágrimas en los ojos no quiso hablar con él y más bien se fue corriendo. La señora iba muy rápido, ni parecía a alguien mayor. Por más que él intentó alcanzarla, no pudo. Por la rabia salió corriendo en la dirección en la que se había ido su papá. Cuando se dio el encuentro, Fernando no paraba de gritar. Él decía que no solo le había ocultado que su mamá estaba viva, sino que ahora que sabía la verdad también se había dispuesto a alejarlos. Todas las personas alrededor notaban el escándalo del muchacho, pero su progenitor callaba. Cuando su hijo dejó de hablar, el Señor le dijo que esa mujer no era lo que él creía, sino que más bien ella había sido la causante del fallecimiento de su madre y luego se había ido. Después de pensarlo un rato, ya sabía quién le explicaría todas las cosas. Él apresuró sus pasos a casa de su abuela, se colocó frente de ella y le contó absolutamente todo lo que había sucedido en los últimos días. La mujer se rompió a llorar. Su nieto empezó a rogarle que le contara toda la verdad, y la doña terminó cediendo. Ella subió a su cuarto y salió con una vieja fotografía. En ella salían dos mujeres, ambas con los ojos más hermosos que él había visto, y con la misma marca en los labios. El pequeño no podía creer lo que veía. Eran muy parecidas.
En eso su abuela le señaló a Fernando y le dijo: esta joven de la esquina es Jennifer, tu madre, y la que se encuentra sentada es Grace, tu tía. Luego le contó todo lo que había pasado en realidad. Resulta que su madre y su hermana eran muy diferentes. Jennifer había prosperado en la vida y se había graduado. Disfrutaba de una carrera exitosa. Posteriormente conoció al padre de Fernando, con el cual formó una familia. En cambio, Grace hizo todo lo contrario. Ella había dejado la escuela cuando era tan solo una joven de 15 años y pasaba casi todo su tiempo teniendo una vida en libertinaje, bebiendo y derrochando lo poco que tenía. Sin embargo, Grace y la mamá de Fernando seguían siendo muy unidas. Jennifer era la única que apoyaba a su hermana, pues su familia le había dado la espalda. La madre del chico amaba profundamente a Grace y por mucho tiempo la aconsejaba sobre su estilo de vida, pero esta no agarraba escarnio y le hacía caso omiso. Pero un día Grace empezó a sentirse muy mal. En ese instante empezó a padecer las consecuencias de su mala vida. Después de ir al doctor, fue determinado que necesitaba un trasplante de hígado, ya que por tanta bebida tenía cirrosis hepática. Jennifer fue la única voluntaria para la donación. A su esposo no le gustaba para nada lo que su mujer iba a hacer, ya que era una operación peligrosa, pero ella amaba tanto a su hermana que no le importaba. Al final de todo, la cirugía se llevó a cabo, pero los resultados no fueron todos como se esperaban. Grace pudo sanarse paulatinamente, pero en cambio Jennifer, después de que fue operada, su salud se fue en declive y una mañana murió. No obstante, la tía de Fernando siguió teniendo el mismo estilo de vida que la había llevado a aquella enfermedad, echando por el piso el sacrificio de su hermana. Después de que su abuela le contó todas las cosas al muchacho, también le dijo que su padre era un hombre muy amoroso, pero que con la muerte de su esposa se había refugiado en su trabajo. Fernando estaba muy conmovido con lo que había escuchado. Solo tenía un inmenso deseo de llorar y salir corriendo a hablar con su padre. Él, satisfecho porque ya conocía todo lo que le habían ocultado por tanto tiempo, se fue a su casa. Cuando él entró, su padre vio que tenía en la mano aquella fotografía que su abuela tenía de Jennifer y Grace. Por esto entendió que ya conocía todo. Solo le pidió perdón a su hijo por no haberle contado todas las cosas antes, y le expresó que si no se lo había dicho anteriormente, era porque quería evitarle un gran dolor. Además, le comentó también que posteriormente a la muerte de su madre, había seguido ayudando a su tía, pero ella poco a poco se fue alejando, hasta que no la volvió a ver más. Por sus palabras al instante se abrazaron y juntos comenzaron a llorar. Desde ese día este padre y su hijo empezaron a unirse y a recuperar el tiempo perdido.